El día de hoy vamos a ver el tema de la refracción. Siempre que cuando nosotros hacemos observaciones a los cuerpos celestes, necesitamos hacer un ajuste debido a que la luz, al atravesar las capas de la atmósfera, sufre una desviación. Se desvía la luz y entonces eso nos va a provocar que tengamos nosotros que hacer algunas correcciones a los ángulos verticales debido a la refracción, a la desviación que sufre la luz cuando está atravesando las diferentes capas que forman la atmósfera. Como nosotros sabemos, las capas de la atmósfera tienen diferente densidad. Las pesadas se encuentran sobre la Tierra y conforme se va elevando, la densidad de esas capas va siendo menor. Y eso provoca que cuando nosotros hacemos una observación, la luz se desvíe o se refracte. Y va a provocar, a la hora de que nosotros observamos un cuerpo celeste, una desviación. Ese ángulo de desviación, este es nuestro cenit, este es el horizonte del lugar, es el horizonte. Nosotros medimos un determinado ángulo. La luz, aquí nosotros vamos a llamar a esa la posición. Esta es la posición o ángulo verdadero. El efecto de la refracción va a hacer que nosotros, por efecto de la refracción, nosotros vamos a tener un cambio en la posición. Y esta es una posición que vamos a llamar aparente. Este ángulo que existe entre la posición verdadera y la posición aparente, esto es precisamente la refracción, que nosotros lo vamos a representar con la letra Rho del alfabeto griego. Esto nos representa a nosotros la refracción. Entonces, uno va a ser el ángulo verdadero, el ángulo vertical verdadero, y el otro va a ser el aparente. Nosotros, cuando observamos un cuerpo celeste, nosotros vamos a tener el ángulo vertical aparente y necesitamos tener el verdadero. Siempre vamos a trabajar con datos verdaderos. Entonces, si nosotros medimos el ángulo del cenit, nosotros tenemos aquí una Z observada o aparente. Es una aparente. Y nosotros necesitamos la verdadera, que es esta de aquí. Entonces tenemos una Z aparente y una verdadera, también llamada astronómica. Si nosotros medimos el ángulo del horizonte, entonces ese ángulo se llama altura y vamos a tener nosotros una altura verdadera y a su vez vamos a tener una altura aparente. Altura aparente. Entonces eso depende del ángulo que nosotros midamos. Si medimos alturas, entonces tenemos una altura aparente, que es la que tomamos nosotros en el campo, y esa la tenemos que transformar a una altura verdadera, corregida por la refracción. Entonces, el objetivo de hacer la corrección por refracción es tener el ángulo
lo más apegado a la realidad, al ángulo verdadero, a la posición en la cual se encuentra el cuerpo que estamos nosotros observando, a la posición verdadera. Entonces, puede ser, si nosotros medimos del cenit, entonces sería una Z aparente, una distancia cenital aparente, o una Z, o sea, una distancia cenital verdadera. De tal manera que la Z verdadera, si nosotros partimos de que el dato lo tomamos como distancia cenital, la distancia cenital verdadera es igual a la distancia cenital aparente más el ángulo de refracción. Si nosotros tenemos como dato la altura, queremos tener la altura verdadera en este caso sería igual a la altura observada o aparente menos la refracción. Aquí lo vemos, ¿verdad? Aquí este ángulo que tenemos entre estas dos, esta es la refracción. Entonces la altura aparente, si le restamos la refracción nos da la verdadera. Y es al revés si nosotros tenemos zetas, las zetas aparentes, ¿verdad? Nosotros la zeta aparente llegaría aquí y para tener la verdadera le sumaríamos la refracción. Esa es la diferencia en cuanto al ángulo vertical. Si es Z, se le suma la refracción para tener la verdadera. Y si nosotros partimos del dato de la altura, le restamos la refracción y vamos a tener la altura verdadera. El problema de la refracción puede tener diferentes soluciones. Desde en el anuario, si ustedes se van a las páginas del anuario, el anuario en las páginas, en las últimas páginas del anuario, viene la forma de hacer correcciones por refracción. Esa refracción viene a través de gráficas. Entonces, la solución que proporciona el anuario es soluciones gráficas. Entonces tiene una tabla, una gráfica de refracción, viene otra por presión barométrica y otra por temperatura. ¿Por qué vienen esas otras dos tablas? Esas dos gráficas. Vienen porque la refracción se modifica. ¿Qué factores modifican la refracción? O sea, eso es en cuanto a la densidad del aire. La densidad del aire es lo que finalmente nos va a dar la refracción. Y esta se ve afectada por la presión barométrica, o sea, la altura que estemos sobre el nivel del mar. A mayor presión barométrica va a haber mayor refracción porque hay más capas que tiene que atravesar la luz, entonces va a haber más refracción. Por eso la refracción está ligada a la altura que estemos sobre el nivel del mar, que en este caso estaría dada por la presión barométrica. Y también la temperatura va a hacer que el aire sea más denso o menos denso. Es por eso que en las tablas que ustedes van a ver en el anuario, si sacamos nuestro anuario, para que ustedes vean en la forma como maneja el anuario la refracción por procedimientos gráficos. Entonces, la solución que trae ahí viene en función del ángulo vertical. En este caso, el anuario maneja distancias cenitales. Entonces, de acuerdo al ángulo cenital que nosotros medimos en el campo, a través de una curva de la gráfica nos va a decir cuánto es lo que hay que corregirle a ese ángulo vertical por la refracción. Pero a su vez vienen otras dos, una en cuanto a la temperatura y otra a la presión barométrica. Gracias. Y ahorita vamos a irnos a las gráficas del anuario para que estemos hablando y viendo las gráficas. Aquí están, miren. Esta viene en la página, es de las últimas, dice corrección por distancia cenital.
es la refracción. Aquí trae la gráfica, trae unas gráficas que entonces el dato que nos pide es el ángulo vertical, la distancia cenital, la relacionamos con la curva, con la gráfica y vemos en la parte vertical la cantidad de minutos o segundos que hay que corregirle al ángulo para tener la Z verdadera en cuanto a la refracción. Esta es una gráfica, ¿verdad?, de refracción. Y luego viene otra gráfica que viene por temperatura. Trae diferentes temperaturas, no sé si se alcance a ver por ahí. Trae diferentes gráficas para temperatura. Escogemos la temperatura que haya habido al medir el ángulo vertical y ahí lo relacionamos con la curva y vamos a ver la cantidad de segundos. Estas correcciones ya son más pequeñas, estas ya son de orden de segundos. La otra puede ser de minutos, la corrección por refracción. La temperatura nos va a dar una variación ahí de algunos segundos, que la vamos a ir sumando algebraicamente a la anterior. Luego viene otra gráfica por presión barométrica. Hay diferentes grados de presión barométrica y también la relacionamos con la distancia cenital y vamos a ver los segundos que hay que corregir. O sea que es una serie de correcciones que se va haciéndolo en esta forma, de manera gráfica. A mí se me hace más práctico. Gracias. A mí se me hace más práctico. También una solución que creo yo es más práctica y que involucra el factor termométrico y el factor barométrico, es aplicando una fórmula empírica que dice que la refracción, Rho, refracción, es igual a 21.7 segundos. Ese es un dato constante, que lo vamos a multiplicar nosotros por los milímetros de mercurio que haya habido en la presión barométrica. O sea, aquí la presión está dada en milímetros de mercurio entre 273 grados, que es un dato también fijo, más los grados que haya habido a la medición, y por la tangente de la distancia cenital. Esta fórmula a mí se me hace más práctica porque ya involucra todo y ya no hay necesidad de hacer apreciaciones en la gráfica, haciéndolo gráficamente. También en el pasado se utilizaban unas tablas que se llamaban las tablas de Newcock, que también servían para hacer los ajustes de la refracción. Entonces, miren, vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver cuánto es lo que se corregiría nosotros a un ángulo vertical. Vamos a imaginar que, haciendo aquí un ejemplo, nosotros en el terreno medimos una distancia cenital aparente. Vamos a imaginar que nuestro ángulo vertical haya sido de 70 grados, 23 minutos, 42 segundos. Para poder corregir la refracción necesitamos nosotros contar con un barómetro. Necesitamos contar con un barómetro y un termómetro. Uno que registre la temperatura en el sitio donde estamos midiendo nosotros el ángulo vertical y un barómetro que nos registre la presión barométrica. Vamos a imaginar que los datos que nos arrojaron estos dos instrumentos haya sido que la temperatura a la hora que se midió hayan sido por 18 grados centígrados. La temperatura al medir, a la hora de que se observó el cuerpo celeste, vamos a imaginar que hayan sido 18 grados y que hayamos tenido una presión barométrica, milímetros de mercurio, que hayan sido, por ejemplo, 635. Entonces vamos a aplicar esto para ver cuánto es lo que hay que corregir el ángulo vertical para tener la Z verdadera, que es la que entraría en el cálculo, ya sea para determinar latitud, longitud,
longitud, dirección astronómica, cualquiera, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con datos verdaderos. Entonces, ¿cómo aplicaríamos esto? Nosotros diríamos aquí, la refracción va a ser igual, Rho, refracción igual, 21.7, es un dato fijo. Milímetros de mercurio a la medición, 635. 273, que es un dato fijo, que le vamos a sumar los grados que haya habido en la medición, que son 18. 18 grados, y eso lo vamos a multiplicar nosotros por la tangente de la distancia cenital observada o aparente, que en este caso nosotros estamos poniendo como ejemplo 70 grados, 23 minutos, 42 segundos. Entonces vamos a ver cuál es el resultado que arroja el corregir ese ángulo por efecto de la refracción. Entonces decimos nosotros 0 grados, 0 minutos, 21.7 segundos por 635, entre 273 más 81 son 291, entre 291 por la tangente de 70 grados, 23 minutos, 42 segundos. Igual. 0 grados, 0 minutos, 21.7 segundos por 635 entre 291 por la tangente de 70 grados, 23 minutos, 42 segundos, igual. Esto nos da que la refracción es igual a 0 grados, 2 minutos, 12.94 segundos. ¿Qué vamos a hacer con este valor para tener la Z verdadera? Nosotros necesitamos la Z verdadera. La Z verdadera, decía aquí, es igual a la aparente, que es esta. Serían los 70 grados, 23 minutos, 42 segundos. Más la refracción, más 0 grados, 2 minutos, 12.94 segundos. Esta sumatoria nos va a dar la Z verdadera, que vendrían siendo aquí 4, 9, 4, 5, 5, 2, 70. Este sería nuestra Z verdadera, esta es la Z con la cual nosotros haríamos los cálculos. Muchas veces cuando nosotros hacemos un cálculo, nosotros puede ser que en el campo, nosotros por el tipo de instrumento que tenemos, nos haya dado distancias cenitales y a la hora de calcular la fórmula nos pida alturas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente transformar, ¿verdad? Si tengo una Z verdadera, pues la puedo transformar a altura verdadera. Acuérdense que son ángulos complementarios, o sea, ¿cómo encuentro la altura verdadera partiendo de la Z? Sería 90 grados menos 70, 25, 54. De tal manera que a esta Z verdadera le correspondería una altura de 19 grados, 34 minutos y 0, 5, 0, 6 segundos. Entonces ya sea que si la fórmula nos pide altura, pues aquí tenemos ya la verdadera. Si la fórmula nos pide la Z, la distancia cenital, ahí la tenemos. Entonces, aquí hicimos ya un ejemplo de cómo se corrige un ángulo vertical, cómo se corrige por la refracción.
Otro concepto que vamos a ver ligado mucho a este tema, es lo que concierne a el paralaje solar. El paralaje solar es una corrección que nosotros vamos a hacer a las observaciones solares nada más. A las estelares no. ¿Por qué a las estelares no y a las solares sí? Porque el Sol relativamente respecto a la Tierra está muy cerquitas. El tiempo que tarda la luz del Sol, o para saber la distancia que se encuentra el Sol de la Tierra, viajando a la velocidad de la luz, a esta le tomaría aproximadamente un poquito más de 8 minutos llegar del Sol a la Tierra. Eso nos da una idea de la distancia, que son los 150 millones de kilómetros. Es una distancia muy grande, pero aún así, tomando en cuenta la dimensión del Sol y la de la Tierra, hace que ésta tenga que hacerse un ajuste por lo cerquitas que está la Tierra del Sol. Y este ajuste se hace porque la medición del ángulo vertical no se hizo sobre el centro de la Tierra, sino se hace sobre cierta parte, de la esfera terrestre, se hace la medición. Entonces, no es lo mismo medir el ángulo aquí a medirlo al centro de la Tierra. La medición debería de ser del centro de la Tierra al centro del Sol. Como no se hace eso, entonces hay que hacerle una corrección que se conoce como paralaje solar. Paralaje solar. Esta se hace única y exclusivamente a las observaciones solares. A las estelares no, porque la distancia que hay entre la Tierra y las estrellas, con respecto al Sol, son 8 minutos, poquito más de 8 minutos, pero respecto a las estrellas, estas se encuentran a años luz de la Tierra, o sea, la luz tiene que pasar por años para llegar a la Tierra, lo que nos da una idea de la distancia inmensamente grande que hay entre la Tierra y las estrellas. Y eso hace despreciable, eso haría que la Tierra se redujera a ser un puntito. Entonces es lo mismo, para una observación estelar, es lo mismo medirlo aquí que medirlo acá, porque esto se reduciría a ser un punto nada más. Es por eso que el paralaje nada más se hace a las observaciones solares. Y es un ajuste de ángulo de medirlo acá y reducirlo al centro de la Tierra. El paralaje solar es un ajuste, también proviene de una fórmula empírica que dice el paralaje es igual a 8.8 segundos por el coseno de la altura. O puede ser también 8.8 segundos por el seno de la altura, el seno de la distancia cenital. Ya sea el ángulo que nosotros estemos trabajando. Estas, por supuesto, serían las alturas. Esta sería la altura aparente y esta sería la aparente. Vamos a suponer que esta observación, este ángulo vertical correspondió a una observación solar. Significa que el valor que tenemos aquí todavía no sería el definitivo. Tendríamos que hacer nosotros un ajuste por el paralaje solar. Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? Entonces nosotros a esto todavía le faltaría, si esto fuera una observación solar, a esto le faltaría ajustarle el paralaje. Entonces vamos a hacerle el ajuste. Aquí le diríamos nosotros 8.8 segundos por el seno de la distancia cenital. Nuestra distancia cenital serían 70 grados
23 minutos 42 segundos. Vamos a ver qué valor nos arroja esta corrección. Entonces serían 0 grados, 0 minutos, 8.8 segundos por el seno de 70 grados, 23 minutos, 42 segundos. Igual. Esto nos da una corrección en el paralaje. El paralaje sería igual en este caso a 0 grados, 0 minutos. Y entonces con este valor, ajustándolo, aquí fíjense, cuando nosotros trabajamos, si nosotros trabajamos la altura, si estamos trabajando las alturas, la corrección es positiva el paralaje. Si estamos trabajando zetas, va a ser negativo el paralaje. Nosotros estamos partiendo de aquí de una zeta. Entonces, a este ángulo, para ya tenerlo en definitiva como una zeta astronómica ya ajustada por paralaje y por refracción, entonces quiere decir que a esta, para ya tenerla de manera verdadera o astronómica afectada por el paralaje, entonces el paralaje le vamos a restar. Entonces quiere decir que a los 70 grados 25 minutos 54.94 segundos. En este caso, para ya tener la Z definitiva en caso de una observación solar, entonces le restaríamos el paralaje, que sería 0 grados, 0 minutos, 8.29 segundos. Entonces diríamos 70, 25, 54.94 menos 0 grados, 0 minutos, 8.29 segundos. ...70, 25, 54.94 menos 0 grados, 0 minutos, 8.29 segundos. Esto nos daría aquí ya la Z sería igual 70, 25, 46, 65 segundos. Esta sería ya, fíjense, esta es, aquí lo hice como si hubiera sido una observación estelar, que no tuvo necesidad de corregir por refracción. Si hubiera sido esta una observación solar, le tendríamos que hacer este otro ajuste. Por eso aquí lo ajusté. Este es en el caso de que esto haya sido una observación solar. Y sería hasta aquí nada más si fuera estelar. Entonces, recordando nuevamente, si nuestra observación es estelar, nada más hay que corregir por refracción aplicando nuestra fórmula. Si nuestra observación es solar, aparte de esta fórmula, para corregir la refracción hay que aplicar también la corrección por el paralaje solar, para ya tener nuestra observación ya reducida al centro de la Tierra, y tomando en cuenta la refracción o la desviación que sufrió la luz por las capas de la densidad, que es la refracción. Entonces espero que haya quedado claro esto. Esto es muy importante porque ya a la hora que vamos a hacer ya las observaciones astronómicas, necesitamos hacer estos ajustes. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la manera de medir la presión barométrica, un barómetro, ¿verdad? Que ya sea la graduación que sea, ya sea en milímetros de mercurio, en milibares, ¿verdad?
lo importante que aquí la fórmula nos pide milímetros de mercurio. ¿Estás sabiendo que la presión más o menos al nivel del mar anda sobre 762 milímetros? Conforme se va subiendo, pues va disminuyendo la presión barométrica, ¿verdad? Entonces, este es el tema que yo quería que viéramos, porque es importante para de aquí ya poder hacer las observaciones astronómicas. Vamos a hacer entonces, con este tema, vamos a pasar en un momento más, vamos a ver cómo se hacen las observaciones astronómicas hacia el Sol, qué procedimientos vamos a hacer para nosotros hacer la observación al Sol. Acuérdense que el Sol nos va a encandilar, entonces necesitamos nosotros ponerle ciertos aditamentos, ciertos filtros para poder hacer la observación del Sol de manera directa o indirecta. Vamos a hacer un pequeño espacio y ahorita vamos a continuar.